Bueno, Augusto no necesita presentación, es un experto en todo lo que hace. En coronarios es un expertísimo y en válvulas es un expertísimo también, es un pionero de angioplastía y de válvulas y bueno, y es un amigo de la Argentina, nos conocemos hace muchísimos años y nos queremos mucho. Así que, Augusto, es todo tuyo el seminario. Muchas gracias. Mira que se desconectó esto y tuve que cambiar de computadora, pero aquí estamos. Bien. Zoom. Tienen que darme un minuto porque se perdió el internet aquí, pero Sí, cosa sí. que no había visto nunca yo. Pero, ¿ustedes me escuchan? Te escucho perfecto, ¿eh? Ok. Perfecto. Un minuto para hacer el share screen. Hola, Carlos. Mientras tanto te saludamos, Carlos Fernández Pereira. Gracias. Carlos, ¿cómo están? ¿Todo bien, Augusto? ¿Bien? Alfredo, Alejandro. Hola, Alfredo, Carlos, hola. ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? Antonio, ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, Share screen, a ver. Mientras que comparte la pantalla el doctor Pillar, queremos agradecerle en nombre del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, agradecerle a él, a todos ustedes, agradecerle a Abbott por el apoyo para poder hacer estas reuniones científicas. Muchas gracias. Mientras Augusto busca la presentación, yo les quiero contar que Augusto me conoce desde la época de Fellow, o sea, creo que en el 2003, 2004, él nos vino a ver a Francia cuando estábamos haciendo el primer registro de pacientes al Hospital Universitario en Rouen, o sea que conoció el procedimiento desde sus inicios, desde sus arranques, con lo cual realmente hay una larga historia transcurrida, no solamente con Latinoamérica, sino con Europa, con muchos amigos en común en Europa. Así que, la verdad, Augusto, es un placer verte. Yo creo que te estás conservando en formol, porque en 20 años estás igual, estás igual. Muchas Así gracias. que Tú bueno, también, Carla. Lo que pasa es que envejecemos todos juntos. Claro. Así es. Mira, ¿pueden ver mi screen? Sí, perfecto. Perfecto. Lo estamos viendo perfecto. Así que voy a hacer un resumen de los datos del pórtico y algunos elementos prácticos. Y por supuesto que esto es interactivo, así que ustedes me interrumpen cuando necesiten. La válvula de pórtico la conocen, grandes células, es cilíndrica, tiene acceso coronario fácil y en este momento hay 4 tamaños para anillos de 19 a 27 y la nueva válvula que sigue hasta 30 milímetros está empezando el trial hace una semana y esperamos que se complete pronto para que ustedes tengan 4 tamaños. El IDE trial randomizado tuvo 750 pacientes randomizados a pórtico o a Sapien y CoValve. La mayor parte eran S3. Y hubo un registro de FlexNav que ustedes tienen ahora y me imagino varios de ustedes ya han utilizado. En resumen, la randomized trial mostró que los resultados de pórtico y del control eran muy similares para all-cause mortality y disabling stroke sin diferencias significativas. Y muy interesante, como casi todos los devices médicos, la primera mitad del enrollment, pórtico tuvo un poquito peor safety endpoint y effectiveness. Pero en la segunda mitad, cuando la gente aprendió a usar la válvula, los resultados fueron exactamente los mismos, como se ve aquí. La hemodinámica de esta válvula es bien interesante. Pórtico en azul y Evolut Pro o R en negro tienen exactamente la misma área valvular y gradiente. Pero recuerden que pórtico es intraanular, no es supraanular, así que esto fue una sorpresa. Y comparado con Sapien, el pórtico tenía mejor área valvular y menos gradiente.
a pesar de central. Los ingenieros nos explican que es porque los velos fueron cortados en forma distinta y se abren en forma distinta, más efectiva. Así que el flujo es mayor en el pórtico que en el Sapien. New Permanent Pacemaker. Eso fue inaceptable, 28% en el randomized trial. En el FlexNav, que siguió después, ustedes ven, bajó a la mitad. Y en Europa, este registro de casi 1000 pacientes, completado hace 2 años, era 18%. Y vamos a hablar un poco más de esto en un minuto. En esos 941 pacientes de Europa, el pórtico 1, 280 tuvieron un escáner. Y cuando la profundidad de la válvula de 3 a 5 milímetros, la incidencia de pacemaker fue 6.3. Así que igual que en el CoValve, que en el Sapien, que en casi todas las válvulas, depende cómo uno lo haga, depende de la profundidad en el LVOT, la cantidad de marcapasos. Así que pórtico no es distinto, y si está puesta en la forma más apropiada, la incidencia de pacemaker puede ser muy baja. El FlexNav que ustedes tienen ahora en Argentina fue la segunda generación de pórtico. El delivery system cambió, la válvula no cambió. De 18 y 19 bajó a 14 y 15 French. Tiene un stability layer. Así que cuando dan vuelta la rueda, antes se demoraba varios segundos en que, que llegara a la válvula. Ahora cuando uno da vuelta la rueda aquí, inmediatamente llega a la válvula. Así que no hay eso que uno dé vuelta la rueda y que eventualmente la válvula se mueva. Tiene un integrated sheath, así que no necesitan una vaina. Tiene el mejor coating hidrofílico del mercado. Y el handle ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles fueron los resultados del FlexNav a 30 días que requirió el FDA? De los primeros 100 pacientes. Muy bueno. Sin mortalidad, sin stroke, bleeding 4%, major vascular complications 7%, no atrial fib, pacemaker 15% y moderate o greater PVL 6.5, todavía muy alto. Ahora, interesante, cuando en el eco a 1 año que se acaba de hacer, esto bajó, y esto no es oficial, no lo pueden repetir, bajó a menos de 1%, menos de 1%. Complicaciones vasculares, 5%, que en este High and Extreme Risk Population es bastante baja. Y como ustedes ven, cuando uno habla del sitio de acceso, es realmente 3%. Ahora, moderate PVL, esto es interesante. Les dije en Evolut 4, Sapien 3, 1.6, y el FlexNav fue muy alto, 6.5%. Pero lo que pasa es que con el pórtico, ese trial se demoró muchos años y ningún operador hizo más de 1, 2, 3, 5 casos. El que hizo más hizo 14 casos, así que ninguno de ellos tenía mucha experiencia. Y miren la experiencia de Europa en el pórtico One. Los que habían hecho menos de 15 implantes tenían 7% de moderate PVL. Más de 15 implantes, 2.6% de moderate PVL. Muy similar al grupo control. Como todos los devices en cardiología, la experiencia cuenta mucho. Y aquí se compara en azul oscuro el randomized trial y en azul claro el FlexNav. Y todo mejoró. El endpoint, la mortalidad, el stroke, las complicaciones vasculares, pacemakers y el PVL moderate. Así que sin duda que fue un avance muy importante. Ustedes escucharon del RLM, del leaflet thickening, de la posible trombosis de los velos, que se descubrió con pórtico y que hizo detener la serie randomizada por 1 año, pero que se encontró en todas las válvulas quirúrgicas y transcatéter. Y estos datos son bien importantes. A 2 años, ¿qué pasó con Death Stroke TIA? No RLM y Yes RLM tuvieron exactamente el mismo resultado a 2 años, sugiriendo que la presencia de esa
trombosis de velo inicial no se refleja en un aumento de accidentes vasculares o de muerte en el primero o segundo año. Lo mismo para el gradiente. Ok, aquí estamos. Edwards, Medtronic y Pórtico. Discharge 6 meses, 1 año y 2 años para los pacientes con leaflet thickening. Y no hay ningún aumento de gradientes, sugiriendo de nuevo que este fenómeno no está asociado a una progresión que llevara a rigidez de los leaflets. Y como ustedes saben, es un proceso que aparece y desaparece, y hasta que tengamos los resultados de las series randomizadas de anticoagulantes, no sabemos todavía bien qué hacer. La opinión general es que no hay indicación de anticoagulante general para prevenir esto. Y eso puede que cambie en el futuro. Acceso coronario. Muy fácil con Pórtico porque las células son muy grandes. Y este es un ejemplo de un paciente. Puede ver la derecha, entra muy fácil, la izquierda muy fácil. Y a ver si tengo... Este es un paciente con 2 pórticos. Hicieron un valve-in-valve. Igual, el acceso coronario todavía era muy fácil. Así que una gran ventaja sobre las otras válvulas. Aquí se compara la Pórtico de 29 milímetros con la Evolut R Pro de 29. Y ustedes ven que este tiene mucho menos metal, así que las células son más grandes. Como tiene menos metal, es más flexible y permite el acceso coronario más fácil. Y es intraanular, así que los velos ustedes ven tan más bajos que en el covalve. Y por supuesto, como estas células son más chicas, lo hace más difícil a veces entrar. Y no sé si ustedes están haciendo, pero todos estamos tratando de hacer commissural alignment para facilitar el acceso coronario, pero no voy a alcanzar a hablar de eso hoy día. Ahora, anillos elípticos. Hay datos muy interesantes que comparan el Pórtico con Evolut. Y esta es una serie muy pequeña, pero ha sido confirmada por los ingenieros. Device Success Rate fue un poco más alto con Pórtico. PVL absent o trivial, mejor con Pórtico que con Evolut. PVL mild, similar. PVL moderate o severe, 0 y 15. Pacemaker, 18 y 28. Y el gradiente similar. Así que en anillos elípticos parece tener una ventaja. ¿Alguna pregunta sobre esto antes que pasemos a Navitor? A mí me parece que después hagamos las preguntas y comentarios, si te parece. Así que dos palabras, porque estoy tratando de estar dentro de mi tiempo asignado. La válvula del Navitor es el modelo nuevo ahora. El stent arriba está curvado hacia adentro para evitar cualquier daño a la pared aórtica. Las células son las mismas, son grandes. Y hay el CAF interior. Ahora es de otro material y tiene un CAF externo que se infla en diástole para prevenir PVL. Y aquí les muestro, aquí ven ustedes el CAF ese que se infla en diástole. Aquí hay una placa de calcio. Se ve aquí también. Así que un modelo muy interesante. La fuerza radial de Navitor, con el Pórtico que ustedes tienen ahora, 23, 25 tiene un poquito menos fuerza radial que 27, 29. Con Navitor es igual en las 4 válvulas y es perfectamente paralelo a lo que tiene covalve. Ahora, como tiene menos metal esta válvula, cuando se empieza a abrir, tiene menos fuerza que el covalve. Y es por eso les voy a explicar que hay que ir lento para darle tiempo a la válvula que se expanda y al nitinol que se caliente. Ahora ven ustedes aquí la forma de Pórtico y Navitor es totalmente cilíndrico. La forma del covalve es taper, más como un cono. Y eso tiene influencia en cómo uno suelta la válvula y cómo funciona después. Estamos medio Corval ahora con Navitor, ¿eh? La hemodinamia es también, igual que antes, muy buena
área de 2, gradiente de 8 o 7. Y aquí muestra cómo los velos se abren en forma perfecta y casi completa. Y es por eso que tiene mejor hemodinámica que la válvula Sapien. El acceso. Se requieren vasos de 5 y 5 milímetros y medio para las válvulas pequeñas y grandes, que es muy competitivo con Evolut Pro de 5,5, Accurate y Sapien. Pero el 14, el 5, es el más pequeño en este momento en el mercado. Sonnecker presentó en el EuroPCR los resultados a 30 días con Navitor, los primeros 120 pacientes, gracias a lo cual Navitor obtuvo CE Mark, así que se está usando en Europa en forma comercial ahora. De esos 120 pacientes sin mortalidad, un paciente con stroke, 2,5 bleeding, kidney injury 1,7, complicaciones vasculares muy pocas y pacemaker 15%. A ver, déjame apagar eso. Okay. La hemodinamia, como dije, es excelente, pero esto fue lo más impresionante. El paravalvular leak en discharge y a 30 días. El 80% tenía mild. No trace. El 20% tenía mild. No hubo ninguno con moderate o severe PVL. Y este es un resultado excelente, no visto antes con pórtico. Así que el SCIRT, el Navisil, elimina el PVL moderate o severe. Patient prosthesis mismatch. Navitor, Evolut, Accurate y Sapien. En verde es insignificant ppm, así que es similar o un poco mejor que Evolut, con 3% solamente de severe. Y es mejor que Accurate y es mucho mejor que el Balloon Expandable Valve. El Balloon Expandable, como ustedes saben, tiene 15-16% de severe ppm y 36% de moderate ppm. Y ahora estamos usándolo en pacientes más jóvenes. Esto pasa a ser muy importante. Ahora, el Navitor aprobado por CE Mark se comparó con los otros approval de CE Mark, Evolut Pro, Accurate, Neo2, el nuevo Accurate. Ustedes tienen este Neo2, me imagino, y el Sapien 3. Ahora. 67 participantes. Y este es Moderate o Greater PVL, Navitor, Evolut Pro 0, Accurate y Sapien. Mild PVL, vamos a saltar eso. Effective Orbis Area 221715. Mean Gradient 7, 6, 8 y 10. Así que igual o mejor que las otras válvulas en el mercado. Así que ese es un resumen rápido de los datos y vamos a pasar 2-3 minutos en procedural tips de esta válvula. Muy importante, como no tiene sheath, que cuando entren, roten la vaina. Como todos los catéteres que uno pone en cualquier arteria, ya sea radial o femoral. Si lo empujan fuerte así, pueden producir daño al vaso. Yo digo ahora, no hay necesidad de hacer el aortograma de base, porque tenemos el escáner y vamos a estar rotando el tubo de todas maneras, así que no hay necesidad de hacerlo. Lo único que es importante es asegurar que el pigtail esté en el fondo del seno, no como en este caso. Y para eso pueden usar 1 o 2 cc's. Esto es lo que no hay que hacer, what not to do. Y que algunos enseñaban antes para pórtico. Entrar profundo en el ventrículo, retirar la vaina, empezar a abrir la válvula y después subirla para arriba. Eso casi garantiza marcapaso. La teoría nueva es no hay que tocar el tracto de salida. ¿Cuál es el target de implante? 3 milímetros. Queremos que esté ahí a 3 milímetros. Así no toca el septo, es menos posible que haga bloqueo AB. E idealmente, a mí me habría gustado 0 a 1 milímetro. Pero como ustedes saben, en el laboratorio es imposible estar seguro que es 0 o 1. Y veríamos entonces más pop-ups. Así que 3 milímetros todavía es bastante safe
no va a producir AV block y casi garantiza que no va a haber pop-ups. Ahora, este triángulo en la válvula pórtico está a 7 milímetros en las válvulas pequeñas y a 8 milímetros en las válvulas grandes. Así que la mitad de este brazo va a ser 3,5 y 4. Así que si esto es 3,5, esto es 3. Se está estudiando la posibilidad de poner marcadores, radio opaque markers, para mostrarle al operador dónde están los 3 milímetros. Así que esto es lo que recomendamos, empezar a 3 milímetros. Esto no es bueno, esto es demasiado profundo en el tracto de salida. Y así se hace. Da vuelta la rueda y hace un pause. Otra vuelta y hace un pause. Y esto es lo que no recomendamos. Eso no es bueno. Y esto es pésimo. ¿Qué pasa cuando uno hace esto? No hay tiempo para que el nitrogenol se caliente y la válvula entonces se va a expandir en forma no uniforme. Así que why slow deployment promotes uniform expansion, le permite al frame de metal centrarse en la aorta, que no se quede en el rincón atrapado entre el seno derecho y el no coronario. Y si ustedes van despacio, la profundidad inicial de la válvula se va a mantener, no va a migrar hacia el tracto de salida, sobre todo con el FlexNav, que es tan estable. Si van rápido, la válvula va a descender en el LVOT y va a haber una expansión no uniforme y después tienen que hacer resheath, tienen que empezar de nuevo. Muy importante con pórtico, siempre tener los struts alineados para medir profundidad. En este caso uno puede ser muy profundo, pero no pueden confirmarlo porque no está alineado, no se ha corregido el parallax. Cusp overlap, todos lo conocemos, ustedes, yo sé, están haciéndolo mucho en Argentina. Sobrepone el seno derecho y el izquierdo. Y la gran ventaja es que nos estira el tracto de salida. Así que en la visión tradicional, lo que creíamos que era 1 o 2 milímetros, como está foreshortened, podría haber sido 3, 4, 5. Así que esta es una visión más real de la profundidad. Y como ahora queremos estar muy alto, mientras tengamos 3 aquí, está bien. Y lo recomendado ahora en Cusp overlap, uno va al Arroyo Coral. Aquí tiene 3 milímetros, mostrado ahí muy bien. No se mira el resto y aparentemente no hay que alinear el parallax. Y después, cuando la válvula está expandida, se va al LIO, la oblicuo izquierda, para confirmar que en el seno izquierdo haya 3 milímetros. Y si hay 3 aquí y 3 acá, este tiene que estar alineado. Se puede soltar la válvula sin ningún riesgo de pop-up. Y este es un caso muy lindo. En la visión tradicional, este es 0,1. Antes habríamos recomendado resheath. Pero uno va al Arroyo Coral y confirma que la profundidad es 3 milímetros. No hay necesidad de resheath y se puede soltar la válvula sin problema. Ahora, para terminar, ¿cuál es el product pipeline? Ustedes ya tienen FlexNav. Espero que el Navitor les llegue muy pronto. Espero que el Navitor Titan, que es la válvula grande, es la misma que el Navitor, pero más grande, de 27 a 30 milímetros para el anillo. Y el protocolo que ya viene, el Vantage, Low and Intermediate Risk. Más de 1000 pacientes que van a ser estudiados como un registro no randomizado. Valve se está analizando, Small Annular se va a empezar a analizar. Y hay varias teorías tratan de mejorar el Cusp overlap. Y estamos empezando un estudio para hacer eso también. Así que estoy en mi tiempo, vamos a concluir. La válvula pórtico con FlexNav ofrece gran flexibilidad, tiene un muy buen coating hidrofílico, tiene estabilidad hemodinámica durante el deployment, así que no hay que hacer pacing. Y pueden estar tranquilos, pueden ir despacito para que la válvula no se mueva y con un deployment están listos. Very controlled deployment. Y como es tan controlado, permite implantes altos que permiten menos marcapaso. La hemodinámica excelente, como dije, y el acceso coronario también es óptimo.
Así que muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy bueno. Alfredo, si te parece bien, Alfredo, en honor al tiempo, hay un panel de expertas al último para hacer preguntas. Seguimos con la presentación de Marcelo Menéndez, ¿te parece bien? Sí, está bien, sigamos. Yo quería agregar una cosa mientras esperamos los slides de Marcelo Menéndez. Nosotros acá, Augusto, tenemos muchísimo menos experiencia que vos, ¿no es cierto? Pero pienso lo mismo que lo que vos estás diciendo. Nosotros debemos tener alrededor de 40 casos de pórtico y la verdad que la incidencia de marcapaso definitivo es baja. Te diría que en aquellos pacientes que no tienen riesgo basal con bloqueos previos, la incidencia de marcapaso definitivo es de un dígito. Es bajo realmente. Y el acceso a las coronarias es muy fácil. Creo que es la válvula que más fácil acceso a las coronarias tenés. ¿Y tú haces Marcelo, task dale, overlap? te estamos escuchando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Abbott y al CASI. Un gusto compartir este webinar con ustedes. Un gusto estar con el doctor Pichar, que básicamente pasó por toda la historia de Pórtico muy rápidamente y muy bien presentado. Así es como empezamos nosotros en Argentina, a mediados del 2018, con la válvula Pórtico, como ustedes ven, intranular, autoexpandible, de células abiertas, con baja fuerza de expansión, pero con una fuerza radial bastante semejante a sus competidores, y en ese momento teníamos que sellar el anillo entre 1 a 10 milímetros por debajo del plano del anillo. En ese momento teníamos la vieja generación de delivery, el Gen 1, 18, 19 French, si bien es recapturable, reposicionable y flexible, pero el calibre y el frenchaje nos hacían un dispositivo extremadamente grande. En ese momento, como ustedes ven, implantamos la válvula en proyección de coplanar view, y ahí nos damos cuenta que básicamente esta incidencia nos dificultaba evaluar la profundidad de las válvulas, la dejábamos bastante profunda y teníamos bastante riesgo de leak y de marcapaso definitivo. Hacia septiembre, mediados de septiembre del año pasado, ya contamos con el nuevo sistema de liberación FlexNav. Fíjense ustedes las características, es de más bajo perfil, 14, 15 French, con un sheet integrado, la capa de estabilidad o Stability Layer que nos permite un adecuado posicionamiento y liberación. Fíjense ustedes, aquí abajo hay una comparación entre el primer delivery y el FlexNav. Fíjense cómo el FlexNav queda en el lugar donde lo posicionamos, y un deployment, un mango ergonométrico muy sencillo de operar con la ruedita para hacer el flare de la válvula. Fíjense ustedes la flexibilidad del dispositivo, lo cual cambió completamente la manera de implantar, el fácil uso del mismo, y realmente a partir de ese momento yo creo que Pórtico con FlexNav se ha vuelto competitivo con, valga la redundancia, con sus competidores, con lo cual contamos en ese momento. Debido a eso, entonces cambiamos, redefinimos la forma de cómo implantamos los dispositivos en nuestro país. Como dijo el doctor Pichard, 3 milímetros por debajo del plano del anillo es lo ideal, como ustedes ven aquí. Esto corresponde a medio triángulo de final de la válvula, 3.5, 4 milímetros, dependiendo de 25, 28, 27 o 29. Y cambiamos básicamente la proyección de implante, como dijo el doctor, a CAS overlap, aislar el seno no coronariano con la superposición del seno izquierdo y el derecho. Esto nos permitió alinear no solamente el plano de las cúspides, sino también alinear el dispositivo y el catéter de liberación, y nos permitió hacer un implante mucho más alto. Y también hoy estamos haciendo lo que por ahí pasó por el doctor Pichard nombró, que es el alineamiento de las comisuras, y en caso de oral view, hoy sabemos que la comisura derecha e izquierda están superpuestas, y si nosotros colocamos el poste de la válvula sobre esa superposición de comisuras, vamos a estar lejos de los ostium coronarios, así que esto es posible
alinearlo. Aquí ven ustedes los postes de la válvula que coinciden con el tap de retención. Si uno coloca ese poste en la superposición de las dos cúspides, esto es el post en el lado más alejado de la pantalla que uno está viendo enfrente, como ven ustedes aquí, ahí estamos seguros que esta válvula está alineada fuera de los ostium coronarios, y esto lo podemos lograr rotando la válvula con el side port de hora 0 a hora 6. Claramente cambiamos la manera de implantar la válvula, hacerlo todo percutáneo, ya sea guiado con ultrasonido, si hacíamos punción con protección con crossover, con cuerda 0.018, o acceso radial, como ustedes ven aquí, y estimulación a través de la cuerda. Podemos usar un ProGlade, en general se recomienda 2, pero con un ProGlade uno puede sellar el orificio de entrada y tener un resultado como el que ustedes ven en esta imagen. Esto lo voy a pasar rapidito porque el doctor lo explicó muy bien. Nosotros empezábamos alto, no ir tan profundo para evitar irritar el sistema de conducción que está en relación con el seno no coronariano. Fíjense ustedes en esta proyección de caso overlap cómo están alineada la válvula y el delivery. Empezar la liberación siempre alineando los strats, cambiar luego antes de la liberación cuando uno llega al 80% de la apertura de la válvula a la clarañal izquierda para ver la relación con el seno izquierdo. Hasta aquí tenemos 80% abierto de la válvula y podemos recapturarla si no nos gusta la posición. Y me parece que lo clave del implante y lo que ha logrado que uno ha logrado que uno implante la válvula lo más alto posible, a esos 3 milímetros, no solamente fue el FlexNav, sino también me parece importante recalcar que nosotros liberamos esta válvula muy lentamente, como dijo el doctor, para que la válvula se expanda simétricamente y se centre en el anillo, así que es fundamental la liberación final, muy lenta. Fíjense ustedes que no sacamos la cuerda del ápex, siempre dejamos en la cuerda en el ápex, que eso nos va a servir como riel para la liberación. Y esto es un poco la línea del tiempo de los trial. Voy a pasar rápido porque quiero focalizarme en FlexNac. Esta es la experiencia de 180 casos comparado con sus competidores. Esto ya lo mostró el doctor. Los endpoints primarios semejantes al resto de las válvulas autoexpandibles y balón expandibles, con una excelente performance final. Las complicaciones vasculares muy bajas, 3.3%. El implante de marcapaso, me gustaría recalcarlo, ya lo dijo el doctor, cuanto más alto, menor riesgo de marcapaso, y ahí la curva de aprendizaje y la proyección de caso overlap y el nuevo FlexNav nos permite estar seguro en esa liberación alta de 3 milímetros. La experiencia también nos muestra, como se vio antes, que los leaks paravalvulares disminuyen con la experiencia. Y la verdad que en Argentina nos ha tocado un poco en estos casos pacientes de alto riesgo, que es lo que tratamos, lo que hemos tratado en estos últimos meses, pacientes bastante complejos. Muchos de estos pacientes han sido descartados para tratar con otra válvula, y hemos tratado de individualizar alguna cuestión anatómica y decir, bueno, pórtico en estos pacientes sería una buena opción, por ejemplo, en accesos muy pequeños. Fíjense ustedes en este caso, 5 milímetros, 4,5, y donde el dispositivo sube sin ningún tipo de problemas. O en este caso siguiente, donde vemos stent en ambas ilíacas. Fíjense cómo el FlexNav navega muy bien debido a su flexibilidad y a su coating hidrofílico. Algún caso un poco más complejo, descartado debido a la severa tortuosidad de la aorta. Fíjense, con una aorta horizontal, en este caso fue bastante complejo. Acá tuvimos que usar 2 Landerquid, tipo una de body, haciendo body support y usando un snare para poder entrar, pero bueno, finalmente esa es la liberación final. En este caso también el acceso subclavio es una alternativa. Fíjense ustedes, este paciente que hemos tratado con enfermedad iliofemoral bilateral, como la válvula, al ser tan flexible e hidrofílica, navega por la subclavia sin ningún problema, y aquí tienen la liberación final. Y esto hay un trabajo de accesos alternativos publicado hace unos años,
un año de 45 pacientes, chiquito, pero con muy buenos resultados. Fíjense ustedes, mortalidad cardiovascular 0, stroke 2.2, complicaciones vasculares en ese momento 6.7%, y bajo implante de marcapaso 5%. Y un poco lo que habíamos dicho, esto es otro paciente en el cual pórtico se comporta muy bien en anillos elípticos. Fíjense ustedes, en este caso, un diámetro mayor de casi 30 y un menor de 18.7, bien excéntrico, y fíjense el resultado final, como esta válvula, como tiene más tejido y menos metal, menos strat, permite que ese tejido se acomode bien a los anillos elípticos. Y hay un trabajito ahí mostrando cómo la diferencia entre CoreValve y pórtico, cómo se adapta a ese anillo, y sellando los espacios entre las elipses y disminuyendo el riesgo de leak paravalvular. Lo mismo ocurre en anillos calcificados. Fíjense ustedes esta severa calcificación, y como les dije, esa relación tejido-metal elevada a favor del tejido hace que el tejido se envuelva los nódulos de calcio, y esto disminuye el riesgo de leak paravalvular. Una combinación, en este caso es cierto que es una indicación off-label, en este caso hicimos un paciente con una bicúspide tipo 1, con una buena predilatación, la posición de la válvula final y un excelente resultado. La capacidad de poder retraer, reposicionar y ser retraíble y ser un dispositivo flexible nos permite acomodar a anatomías complejas como en este caso una aorta horizontal, con excelentes resultados. Y acuérdense que esta válvula en este paciente tenía un deterioro también de la función ventricular. Esta válvula, cuando ya está abierta al 30%, empieza a funcionar, lo cual hace el deployment mucho más estable. Y un poco para mostrarles que también lo que habíamos visto antes de los strat bien grandes, los que nos permite acceder muy fácilmente a través de los mismos, cateterizar los ostium coronarios muy fácilmente. Este es un caso en el cual desgraciadamente tuvimos una complicación de una oclusión de la coronaria derecha, pero muy rápidamente pudimos cateterizar a través de los strat, poner un stent y resolver el problema. La posibilidad de hacer un VAL-INVAL, INTAVI-INTAVI, a pesar de ser un dispositivo intraanular. Fíjense ustedes que este dispositivo tiene frames bien altos, esto nos permite tener acceso a las coronarias, tener menos tejido y más tejido y menos metal, y la posibilidad de ser recapturable es una opción para tener en cuenta en VAL-INVAL, y este es un pequeño trabajito hecho en San Donato con 32 pacientes, VAL-INVAL. Fíjense ustedes la caída de gradiente medio a 15, no hubo leak severo, moderado severo, y en aquellos pacientes, en 11 pacientes que hubo que reacceder a las coronarias, se pudo hacer en el 100% de los casos. Un poco finalmente para mostrarles nuestra experiencia inicial, desde octubre del año pasado hasta este año, incluimos 31 pacientes, todos pacientes de alto riesgo, con estenosis valvular aórtica severa, casi el 10% tenían trastornos de la conducción y un 27% de pacientes con insuficiencia renal, y estos son resultados finales, un 97% de éxito de implante, tuvimos en un solo paciente un leak paravalvular moderado, la mortalidad, un solo paciente, en realidad el paciente tuvimos que hacerlo en insuficiencia cardíaca y con una mala función ventricular, después de haber estado esperando casi 6 meses la autorización, no tuvimos del procedimiento, no tuvimos ACV, tuvimos 9.6% de marcapaso, que fueron en 3 pacientes que ya tenían trastorno de la conducción previa con bloqueo de rama previo. Un solo paciente tuvo una complicación vascular que fue resuelta con un stent graft, y como les dije antes, el gradiente final fue de menos de 7 milímetros de gradiente medio. Hicimos CAPS overlap en el 80% de los pacientes con una precisión de implante bastante alta, 3.2 más menos 0.9. No tuvimos pop-up, dilatamos o postdilatamos en el 30% de los pacientes. Esto un poco cambiamos y después lo podemos discutir. En pacientes con anillos muy calcificados fuimos un poco más gentil con la valvuloplastia, sin pasar más allá del diámetro mínimo del anillo, y el alta hospitalaria fue de 3.1 días, teniendo en cuenta que no solamente en el 40% de los pacientes, por cuestiones institucionales o de autorizaciones, pudimos usar dispositivos de precierre.
Para concluir, podemos decir entonces que el FlexNav ha hecho a Pórtico una válvula altamente competitiva comparada con sus competidores, valga la redundancia, habituales o que ya disponíamos. Los resultados han ido mejorando cada vez más, no solamente por el FlexNav, sino también por la curva de aprendizaje y la experiencia que vamos teniendo, y eso ha llevado a que redefinamos paso a paso la técnica de procedimiento de implante, individualizando características específicas para la cual Pórtico sería de mucha utilidad, y esto nos hace que incorporemos a nuestro portfolio diario como un device para tener en cuenta en nuestra práctica de TAVI regularmente. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Seguimos porque estamos medio atrasados. Alejandro, ¿estás de acuerdo, no? Sí, sí, está Carlos Fernández Pereira que va a presentarnos el caso clínico, así le dejamos a los panelistas al final, Alfredo, que puedan... Sí, perfecto. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy tratando de compartir. Ahí pueden ver el... Sí, perfecto. Ok. Bueno, vamos a presentar dos casos, si podemos. Uno referente a un caso en el cual tuvimos urgencias, digamos, y la segunda es un paciente un poco más estable, por así decirlo, pero en el cual los dos casos se presentaron en el seguimiento sin necesidad de marcapaso. Y son dos pacientes que personalmente los estoy siguiendo. Una es una mujer de 86 años, con estenosis aórtica severa, con la multimedicada, como ustedes pueden ver, con signos claros de insuficiencia, de estenosis aórtica severa, pero con una gran hipertrofia tanto en el electrocardiograma como en el ecocardiograma, pero con una función ventricular conservada y las presiones pulmonares normales. Para hacer mención de que hay diferencias entre hombre y mujer en cuanto a su disposición anatómica a considerar. En la mujer tenemos más hipertrofia, en el hombre hay más dilatación. Hay diferencias realmente que uno las nota, y esas diferencias también se notaron en cuanto a la evolución comparando con la cirugía. La cirugía realmente le fue muy mal en la estenosis aórtica en las mujeres, en cambio el TAVI fue mucho más favorable. Y en este caso quería mostrarles la tomografía en la cual el perímetro era 69, el área de 370, como lo ven ahí, levemente elipse. Y esos valores nos da para planear el implante de una Pórtico número 25. Tenemos que dejar constancia que este es, dada la evolución de prácticamente año y medio, es el Pórtico de la primera generación. Y como ven ustedes, severa calcificación tanto de la válvula como de los accesos y a nivel de la aorta torácica. Iniciamos como siempre en posición con un marcapaseo con balón, en la posición del ortograma para ver la posición de las valvas. Y tuvimos una leve, dado que esto es para presentar un poquito las posibilidades de complicaciones, tuvimos una disección en la arteria femoral que pudimos subsanar con una cuerda coronaria. Luego el ingreso al ventrículo con una cuerda hidrofílica, eso a tenerlo en cuenta en cuanto a la evolución posterior. Y luego esa cuerda fue reemplazado por una Safari, como la ven ahí. Y finalmente una ortograma en la valvuloplastia con un balón de 20 milímetros. La cuerda la vemos con una posición sospechosa por fuera de la sombra, y luego de hacer la valvuloplastia ven una insuficiencia aórtica muy importante. Eso se fue traducido por en la ecografía, en esta vista subcostal, con un severo taponamiento, y todo en el mismo momento, este taponamiento más insuficiencia aórtica nos hizo acelerar la posición del deployment de la válvula con bradicardia, severa hipotensión. Eso en las manos de la maniobra de reanimación,
con un 80% de la válvula, el drenaje de la derrame pericárdico severo con la entrega de la válvula total, y eso es el resultado inicial. Como ven, post-reanimación, todavía con inotrópicos, y finalmente con una insuficiencia aórtica leve. Este es el resultado final. Para tengamos en cuenta que esto puede ser por 5 causas: el colapso durante un procedimiento, tengan en cuenta el sangrado retroperitoneal, que no era en este caso, la disección aórtica, el derrame pericárdico, como lo hemos visto, la obstrucción coronaria, que la descartamos en el ortograma, que era muy claro, y la insuficiencia aórtica severa. Todos estos pueden ser de acuerdo a la severidad, en la parte más alta de la severidad, la perforación, y en cuanto a incidencia, una de las complicaciones más frecuentes son la colocación de marcapaso definitivo. ¿Y cómo deberíamos tratar? Existen dispositivos, sin ninguna duda, y podríamos haberlo implementado en el momento, pero la verdad que, como en ese caso que estábamos viendo, que hacían un dispositivo de maniobra de masaje automático, y para tenerlo en cuenta, en mujeres es mucho más frecuente las perforaciones, sobre todo con marcapasos transitorios, o la misma cuerda que son rígidas, sobre todo a nivel de la parte izquierda de la circulación. Se presenta durante o inmediatamente al final del procedimiento, y es muy frecuente la perforación del ventrículo derecho, y la cantidad, como ven, es muy significativa en cuanto al drenaje. Esto para tener en cuenta que estos procedimientos deben ser encarados por un team cardiovascular para poder tratarlo. Esto fue tomando el tiempo de toda complicación. La complicación nos llevó 4 minutos entre la maniobra de reanimación, colocar el dispositivo para drenaje e implantar la válvula. Estas son las características muy significativas. Y un dato muy llamativo es que cuanto más frecuentes son las complicaciones pericárdicas, pero estas son menos frecuentes cuando hay un dispositivo intracardíaco previo o cirugía previa. Estos son menos significativos. Este es el seguimiento a 6 meses. La paciente está evolucionando muy bien, sin trastorno de conducción, y que el mensaje es que todo esto, estas complicaciones debían de ser tratados todos al mismo tiempo, y el comportamiento de la válvula aún en esta situación de emergencia fue muy buena. Si nos da el tiempo, podemos seguir con múltiples vasos, paciente renal crónico, con poca medicación, ingresa con insuficiencia cardíaca franca, con un bloqueo de rama derecha. Angina es su síntoma más importante, en un deterioro significativo de la función ventricular, un área crítica, con troponina positiva, requirió de ventilación mecánica y tratamiento con diurético, y además intercurre con arritmia ventricular. Como ven, tiene una lesión ostial de la coronaria derecha y una lesión severa de la descendente anterior, el cual fue tratado con stent farmacológico. Aquí es donde se presenta el paciente de 75 años, tengamos en cuenta que esto fue en el 2018. Este es un estudio muy interesante, el Activation, en el cual no hay diferencia en cuanto a tratar antes del implante de un TAVI o no la enfermedad coronaria, pero tengamos en cuenta que entre sus criterios de exclusión estaban síndrome coronario agudo y angina significativa, que es nuestro paciente, y que a pesar de que su Euroscore no era lo significativo en ese momento, no era admitido por la Seguridad Social para cubrir, el paciente eligió ser tratado siguiendo todo por vía endovascular con la angioplastia, que fue tratado en la semana, y luego al mes se continuó con el tratamiento con el TAVI. Esta es la función ventricular, como ven, parece mucho más que severa que lo que habíamos visto, y se trató la descendente anterior, que era severamente calcificada, con otros 3 stents farmacológicos, y este es el resultado final, como ustedes ven.
Y al mes, teniendo en cuenta la función renal, que ya venía con 1,4, 1,8 de creatinina, se programó el implante del TAVI, en el cual el perímetro, como ustedes ven, es 73 y un área de 408, en forma de elipse, una distancia adecuada de ambas coronarias. En cuanto a estas medidas, nos impuso el número de pórtico número 25, un poco más tortuosidad del lado derecho, pero nada significativo, pero el acceso por el lado derecho. Vamos al implante luego de ingresar al ventrículo izquierdo, la cuerda Safari, la valvuloplastia con número 18 de balón, el implante, vamos colocando mucho más arriba, vamos subiendo. En este caso tuvimos que reposicionar una vez la válvula, siempre con marcapaso con balón, y este es el resultado final. Aún con trastorno de conducción de base, no tuvimos ningún signo de compromiso de su sistema de conducción, y esta es la imagen del aortograma final. Estos son los dos casos que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Querés que sigamos con Cristian Arancibia, que nos haga... Estamos hasta las 6:15, ¿no, Alejandro? Sí, estamos hasta las 6, pero seguramente nos vamos a extender porque necesitamos los comentarios de todos los expertos. Obvio, que tenemos. por eso. Entonces, si nos puede dar un summary breve, Cristian, y después vamos a los panelistas, que tenemos varios y muy buenos. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, Cristian. Muy bien. Perfecto. Estoy compartiendo con ustedes la pantalla para, tal cual como dice el doctor Alfredo Rodríguez, hacer un resumen respecto a la válvula que nosotros ofrecemos para el equipo, para el cuerpo médico aquí en el mercado en Latinoamérica y bueno, en Argentina especialmente. En estas diapositivas que quiero pasar, que la máquina me responda, es básicamente recordar que es una válvula autoexpandible, que está hecha de nitinol, que es totalmente reposicionable y recuperable, que tiene los velos de pericardio bovino. ¿Por qué pericardio bovino? Porque el pericardio bovino tiene más colágeno que el pericardio porcino, por lo tanto, al tener más colágeno tiene mayor resistencia al estrés. Y tiene, entre otras cosas, el sello que bien nombraba el doctor Menéndez de pericardio porcino para disminuir la posibilidad de fugas paravalvulares. Y pericardio porcino, no bovino, porque al ser más delgado permite disminuir el French de la válvula. Es una válvula, como ya hemos visto, varios de ustedes lo han mencionado, totalmente reposicionable y recapturable hasta 2 veces de acuerdo a la información de la compañía. Aquí tenemos un diagrama del comportamiento del sello de pericardio porcino frente a los de Balkin o a los nódulos de calcio a fin de disminuir la posibilidad de fuga paravalvular. Ya el doctor Pichar lo mencionaba anteriormente, este diagrama muestra fundamentalmente la fuerza radial de la válvula en los 4 diámetros que nosotros tenemos disponible, 23, 25, 27, 29 milímetros para cubrir rango de anillo de 19 a 27 milímetros de diámetro, y pueden ver que independiente del diámetro que queramos conseguir, que queramos alcanzar en estas válvulas, la fuerza radial no se ve comprometida, aun cuando vayamos, por ejemplo, la válvula 25 a un anillo de 21 milímetros de diámetro o de 23 milímetros de diámetro, la fuerza radial es consistentemente la misma, independiente del diámetro que alcance. Y esta diapositiva fundamentalmente para mostrarles a ustedes cómo la misma válvula se adapta a la anatomía del paciente. Tenemos 3 imágenes aquí en la zona horizontal. Una es esta válvula que nos muestra la adaptación en el anillo, la adaptación a la altura de los senos de Valsalva y la adaptación de la aorta. Y esto es básicamente por la conformación que ya hemos visto en las presentaciones anteriores y que ustedes con experiencia tienen, de la cantidad de metal
que tiene la válvula pórtico, que permite, entre otras cosas, el acceso a las arterias coronarias. Ya esta diapositiva la mostró el doctor Menéndez, es cómo se adapta a las distintas anatomías de los anillos, sean elípticos o no. La coaptación de los velos es 100% lo que evita la fuga central, el reflujo aórtico central. Fundamentalmente es esto. Queremos ofrecer nosotros a ustedes un beneficio de una válvula de implante intraanular con un comportamiento supraanular, porque alcanzamos orificios aórticos efectivos casi de 2 centímetros y gradientes transvalvulares menores de un solo dígito, menores a 10 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos los rangos en que se puede aplicar la válvula. La válvula 23 de 60 a 66 milímetros de perímetro, la 25 hasta de 66 a 73, la 27 de 72 a 79 milímetros de perímetro y finalmente la 29 de 79 a 85 milímetros de perímetro. Pero esta válvula también debe su capacidad, su éxito al sistema de liberación que actualmente nosotros estamos promoviendo, que es el FlexNav, que le permite a ustedes reducir el perfil de inserción, le permite tener mayor certeza donde van a liberar la válvula y además facilidad de uso. Hay 5 características, entre otras, que dan la flexibilidad al sistema. La primera es, como ven en esta imagen, una nariz, un cono totalmente atraumático, luego una propiedad misma de la válvula que al tener celdas grandes no tiene gran cantidad de metal y por ende al no tener gran cantidad de metal no es necesario que la cápsula que contiene la válvula tenga barras contenedoras de este metal, sino que es una cápsula hecha del mismo material y sin tener nada agregado, lo que permite la flexibilidad de la válvula, del sistema, además de una cubierta hidrofílica que va desde la punta hasta 2 centímetros antes de que termine este introductor integrado que tiene la válvula, lo que les va a permitir una navegabilidad por una anatomía tortuosa en vasos de 5,5 milímetros, sin dificultad, y una navegabilidad en la curvatura aórtica también sin dificultad, con un frenchaje de 14-15 French, dependiendo del tamaño de la válvula, totalmente competitivo con el resto de las válvulas que hay en el mercado, como pueden ver en este diagrama, y esta barra estabilizadora que ofrece a ustedes la posibilidad de liberar la válvula en donde ustedes la quieren liberar, 3 milímetros bajo el anillo, y durante todo el deployment, toda la liberación de la válvula, esta se va a mantener totalmente estable. Esta barra estabilizadora evita que al momento de ustedes liberar la válvula se profundice en el ventrículo izquierdo, y tiene además un mango ergonómico en donde pueden ver el porcentaje de liberación de la válvula, la traba de seguridad que evita que ustedes puedan liberar la válvula en el lugar que no desean, una rueda que les va a ir de muy fácil manejo liberando la válvula, y un sistema de captura del cono una vez que la válvula ha sido liberada, que les permite un trabajo más ergonómico y menos agotador de la mano. Eso es básicamente, queremos ofrecer una válvula intraanular con resultados clínicos supraanulares y con un sistema de liberación que permita liberar la válvula en el lugar donde ustedes quieren dejarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy claro todo. Tenemos un panel de expertos con mucha experiencia en el tema, así que la tenemos a la doctora Agatielo Carlevalo, al doctor Scuteri y al doctor Pascua. Vamos a empezar por las mujeres para que no se enojen que hacemos diferencias de sexo. Así que, Carla. Si empezamos por las mujeres, estamos haciendo diferencia de sexo. Haciendo diferencia. ¿Cómo? Exactamente. Si empezamos por las mujeres, estamos haciendo diferencia de sexo.
Sí. De a poquito lo vamos a educar, no te preocupes. Yo anoté varias cosas, o sea, yo soy la que no implanto pórtico, ¿sí? Y ustedes tienen la misión de convencerme. Nosotros somos un centro de alto volumen y implantamos 3 tipos de válvulas, 2 autoexpandibles y una varón expandible. O sea, que la posibilidad de incluir pórtico es reemplazar a otra, por el volumen que tenemos. Si bien somos alto centro para Latinoamérica, no es suficiente como para hacer alto volumen en todas. Yo noté que ustedes tienen similitudes con Evolut con respecto a que son recapturables, permiten el anillo elíptico, tienen gradientes bajos, en válvula son muy buenos, son navegables, son reposicionables, etc. Y las diferencias que yo encuentro en lo que dijo Augusto y lo que dijeron mis colegas es que esto es intraanular, ¿sí? Y que tienen celdas grandes y eso permite la reaccesibilidad coronaria. Creo que el pericardio bovino también impacta en la durabilidad y tienen como Evolut bajo para valvular lead. Mi única cuestión para convencer a mi Heart Team es el tema de antiagregación y trombosis, que eso es lo que quedó de los inicios del descubrimiento de la trombosis, que no fue exclusiva de pórtico, todas trombosan de alguna manera, y el tiempo de espera para dar el alta al paciente para decidir si se coloca marcapaso o no. O sea, ¿en cuál de todas estas características ustedes me pondrían a decir que hacemos pórtico porque es mejor que Evolut? Augusto. Te voy a pedir a ti que has puesto 40 pórticos. Mira, el leaflet thickening, el RLM, no, como mostré yo, el seguimiento de 2 años demostró que no es ningún problema. Y es cierto que en un grupo pequeño de pacientes había más incidencia en pórtico que en las otras, pero no significa nada eso. Tuviste los trials de low risk de Sapien y Evolut. Como el RLM aparece y desaparece, casi independiente de la anticoagulación. Y con la anticoagulación desaparece, pero a veces reaparece. Así que por el momento no sabemos bien de por qué viene, cómo tratarlo. Pero lo importante para ti es que en pórtico no ha tenido ningún significado clínico. Ahora, marcapasos, como mostramos Marcelo y yo, tú puedes tener una incidencia de marcapasos de 6% si pones la válvula bien. Y como dijo Marcelo, tratamos de no tocar el tracto de salida. Así que la guía no se mueve para que sirva de riel. Nunca entramos profundo. Tú entras a 3 milímetros, te quedas ahí y sueltas la válvula despacito. La empiezas a abrir despacito para que no baje. Y es algo de unos pocos segundos. Es un procedimiento muy estable. El acceso coronario es tan importante. Ahora que están ustedes también haciendo pacientes más jóvenes. Así que no te puedo decir que sea el doble mejor que Covalve, pero te puedo decir que en ninguno de los parámetros medidos en forma científica es inferior ahora y tiene las ventajas que fueron mencionadas hoy día. Alfredo, ¿tú quieres agregar algo? Yo creo que el acceso coronario claro, es definitivamente muchísimo más fácil. A nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado hacer coronarias con la Evolut, no sé cuál de ellas será, pero casos complejos en todos los hemos hecho, pero nos ha costado, no es fácil hacer una bifurcación compleja en medio de una Evolut. En cambio, es mucho más fácil, mi impresión, el acceso coronario en la pórtico que en la Evolut. Lo que me parece que preguntaba Carla, si ella tiene dudas si tratar un paciente, si lo va a tener que tratar después a un paciente con válvula, que tiene una lesión intermedia o sospechosa en la evolución ulterior, yo creo que es una buena elección la pórtico sobre Evolut, porque francamente es mucho más fácil de entrar a la coronaria. Otra cosa, no tengo gran experiencia con la Evolut, pero la incidencia de marcapaso, tendré, qué sé yo, tenemos 20 casos de Evolut.
pero la incidencia de marcapaso es más alta que el apórtico, por la sencilla razón de que uno tiende o porque tiene más fuerza radial, tiene que implantarla más adentro, en fin. A mí me parece que el apórtico tiene mucho menos incidencia, tiene una baja incidencia de marcapaso si uno respeta los parámetros de implante, que es lo que dijo recién Oye, Alfredo, Augusto. tenemos que mencionar también el asunto de válvula en válvula en el futuro. Claro, seguro. Sí, totalmente. Yo lo que quería agregar, además que Carla había preguntado el tema del alta precoz o al día siguiente, si es raro, si el paciente no tuvo trastorno de la conducción durante el implante, por supuesto, siempre y cuando el paciente no tenga previamente implante, es muy raro que este paciente desarrolle luego del alta a las 24 horas algún trastorno de la conducción si el implante fue alto y si todo anduvo bien. Así que yo creo que a esos pacientes vos le podés dar el alta a las 24 horas sin ningún problema. Y dos cositas que además de la característica que el doctor Pichar y Rodríguez mencionaron, me parece que también es importante, esta válvula tiene un beneficio en aquellos pacientes con un deterioro moderado o importante de la función ventricular, ya que esta válvula empieza a funcionar cuando está abierta el 30%, y eso hace que el implante sea con una estabilidad mejor que en las otras. Las presiones no van a caer nunca, no caen nunca a la medida que uno va liberando la válvula, cosa que sí ocurre con la Evolu, que llega un momento que las presiones caen y uno tiene que apurarse a liberar. Me parece que esa otra opción. Y la otra opción es la flexibilidad de la válvula. Yo creo que en los accesos iliofemorales complejos, calcificados, esta es una opción para tener en cuenta. Y para la misma flexibilidad deberíamos agregar las aortas horizontales. Carla, como la válvula es muy flexible, ¿cómo estamos así? Se puede, oscila muy bien en una horizontal, si no está aquí, porque es muy, muy flexible, así que es casi ideal, diría yo, para aortas horizontales. Pasamos a otros de nuestros panelistas. Sí. Yo quería preguntar algo al doctor Pichar, que creo que lo aclaró bastante y tiene bastante relación con lo que dijo Carla, que a mí me preocupa el tema de la trombosis de los velos. No con pórtico específicamente, sino con todas las válvulas. Y la pregunta va en el seguimiento de los pacientes. ¿Hacen tomografía gatillada para evaluar movilidad de la válvula rutinariamente? Y si encuentran trombosis o alteración de la movilidad, ¿no cree que habría que anticoagular esos pacientes? Muy buena pregunta. Así que algunos operadores están haciendo escáner de rutina. Nicolas Van Meegen está haciendo eso en Netherlands. Raj Makkar está haciendo eso también en todos sus pacientes. Y vamos a aprender mucho de esas series. En los trials, todos han elegido hacer un grupo pequeño con escáner. Y el trial que vamos a empezar ahora, el Vantage Low Intermediate Risk, vamos a hacer lo mismo. Así que no es rutina. Ahora, si encuentras trombosis de velos, por supuesto que anticoagulantes están indicados. Sí. Bien. Lo que me refería es que no hay indicación todavía de anticoagular a todos los TAVIs. Sobre todo estos viejitos de riesgo extremo que van a sangrar y se van a morir de sangramiento, no de trombosis. Sí, lo que pasa es que los cardiólogos hoy en día nos acostumbran a que la fibrilación auricular es un paciente de 90 años, lo anticoagulan, así que se ha perdido el miedo totalmente. Pero coincide. Sí, eso es cierto. Y la pregunta es, si hacemos un TAVI, ¿le damos anticoagulante por 30 días, por 60, 90 días? Es razonable pensar así. Y yo estoy a favor de eso, pero hay que demostrarlo. No suficiente como para recomendarlo de forma oficial. Quería hacer un comentario. ¿Me escuchan? Antonio, sí, muy bien. Antonio. Sí, perfecto. Por favor. Primero, respondiendo un poquito a lo que decía Pascua, nosotros no le hacemos TAC de rutina a todos los pacientes para ver trombosis. Lo que sí hacemos, todo paciente que demuestra un aumento del gradiente en los primeros meses, a esos pacientes sí
les hacemos una tomografía de rutina. Claro. ¿Sí? Porque es altamente sospechoso de que tenga una trombosis. En este momento, después del Popular TAVI, la verdad es que nosotros estamos haciendo doble antiagregación plaquetaria en muy pocos pacientes y muchos pacientes con aspirina sola, sobre todo en los pacientes muy añosos, ¿no? Eso es nuestra práctica diaria. Después quería comentar algo y tratar de ver si podemos convencer a Carla, que me parece que va a ser medio difícil, con el tema de por qué usar una válvula autoexpandible versus la otra. En mi caso sí, yo tengo mucha experiencia con Evolut, y la realidad es que entre las dos prótesis, si yo selecciono a los pacientes para cada una de las válvulas, me voy a encontrar que la mayoría de los pacientes pueden recibir cualquiera de las dos válvulas. Entonces tendría que hacer hincapié cuál de las dos me da algún beneficio. La verdad que tuve experiencia con el FlexNav desde el año pasado, y yo tenía una duda, porque cuando hicimos el hands-on ahí con Marcelo allá en Ámsterdam, cuando se podía viajar, nosotros habíamos notado, comparando un dispositivo con otro, si uno los ponía a la par y empezaba a liberar el Gen 1 y el FlexNav, veía que la primera generación de la válvula migraba muchísimo del lugar donde nosotros queríamos implantarlo. Y cuando veíamos el FlexNav, quedaba en ese lugar. Y la diferencia era, ahí digamos, con la válvula sobre la camilla, digamos, era muy marcada. Y eso lo pude comprobar cuando empezamos a hacer los casos con FlexNav, ¿sí? La verdad es que es muy estable la válvula, uno empieza a liberar, se mueve muy poquito, y eso es un beneficio enorme que yo le veo con respecto a la otra. Aún sin cambiar de válvula, porque la válvula sigue siendo la misma, la que nosotros tenemos en Argentina, parece otra válvula totalmente distinta. O sea, el comportamiento del dispositivo me hizo, por lo menos a mí, cambiar totalmente la forma del implante. Así que eso, más la posibilidad de un reacceso coronario mucho más fácil, de poder implantar esta válvula en aquellos pacientes que tengan orígenes de las coronarias medio bajos, ¿sí? Y que no requiere pacing, eso me inclinaría un poquito la balanza comparándola con la Evolut. Esta es mi experiencia con FlexNav desde el año pasado hasta ahora, que hemos hecho unos cuantos casos. Una cosa, Antonio, de acuerdo a lo que dijo tanto Menéndez como Augusto, el FlexNav, vos empezás a abrir y es más fácil que se quede en el mismo lugar. Pero ojo, que si vos lo abrís rápido, también se te mueve, ¿eh? Tenés que, la clave es abrir muy lentamente esta válvula, porque si vos el FlexNav lo abrís rápido, muy rápido, también se te puede mover. Hay que abrir, la clave es abrir muy lentamente la válvula, el pórtico. Mira, con el pórtico original decíamos... Lo que noto... ¿Puedo esto? No, Antonio, tú... Lo que yo noto es que es verdad esto, la liberación es lenta, como no obstruye el flujo, digamos, uno puede ir lento, tranquilo, pero lo que yo noté es que cuando la válvula ya se apoya en los dos bordes, la liberación puede ser un poquito más rápida. Digamos, yo no noté grandes diferencias, a pesar de que la compañía dice que tenemos que seguir lento, ¿no? Pero una vez que hace contacto en los dos bordes de la válvula, yo ahí me siento seguro y puedo liberar un poquito más rápido. De acuerdo con eso. Mira, claro. Con la pórtica original decíamos, a vuelta a la rueda, esperar 10 segundos para esperar que el movimiento llegue hasta la válvula. Cuando FlexNav recién salió, dijimos 5 segundos. Pero yo he visto operadores que van una vuelta, otra, esperan un segundo. Y mi impresión es que es tan estable. Mientras hay una pausa, aunque sea de un segundo, funciona bien. Así que el consejo es no hay que apurarse. De frentón no hay que hacer así, porque entonces no hay tiempo para que la válvula se expanda en forma uniforme. Yo recomendaría una pausa de 1 o 2 segundos por lo menos. Exacto.
Sí. Yo creo que no hay que apurarse porque la válvula es, digamos, empieza a funcionar y no tenemos que apurarnos. Y lo otro que es importante, porque a veces uno lidia un poco con eso, es no retirar la cuerda del ápex, porque uno está acostumbrado a veces con otros dispositivos a que uno retira la cuerda para disminuir las tensiones. La cuerda tiene que estar en el ápex del ventrículo izquierdo porque, como dijimos antes, sirve como riel para la liberación. Eso más la liberación tranquila, lenta, me parece que son la clave de que la válvula quede donde queremos. Creo que me están Oscar. convenciendo, Alfredo, me están Sí. convenciendo. Sobre todo lo que me gusta es eso de no correr, porque yo detesto correr con el tercio bendito de la Evolut y no tener presión. Eso me pone loca. Entonces, creo que la reaccesibilidad coronaria y la estabilidad, y más si Augusto viene a hacer de proctor y hacemos el implante en francés, creo que vendieron. Con una invitación tuya yo voy feliz. Escúchame, lo tenemos a Oscar Carlevaro, que antes que se nos acabe el tiempo, para hacer comentarios. Sí, bueno, felicitaciones por las presentaciones, antes que nada. Yo quería hacer una pregunta, a ver desde el punto de vista del procedimiento, ¿no? Si el implante que tenemos necesidad de colocarlos más superficiales, dentro de los 3 milímetros o menos, si es posible, hace que usted, doctor Pichard, predilate siempre este tipo de válvulas para asegurarse que tenga menos posibilidades de posdilatar. Si ha necesitado posdilatar a pesar de haber predilatado, y es por un tema de gradientes o de LIT. Y si usa marcapaseo siempre, en algunas ocasiones, me interesan esos aspectos técnicos. Sí, y no mostró el diapositivo, no tuve tiempo. Postdilatación. Cualquier duda, yo estoy a favor de la postdilatación. Si hay un poco de asimetría. Siempre cuando terminamos la válvula en la proyección, siempre voy a la visión ortogonal para confirmar en fluoroscopía que la válvula está expandida en forma uniforme. Aunque el eco muestra eso tan igual, pero hay que estar seguro. Así que si es asimétrico, postdilatación. Si el PVL es más de mild, también postdilatación. Y lo que hemos hecho con el mismo balón de predilatación, que es muy pequeño, que es 20, la mayor parte de las veces soluciona el problema. Y si eso no lo soluciona, vas al balón siguiente, que es no más del tamaño mediano en el escáner. Ahora, siempre ponemos un marcapaso. Siempre ponemos también con todo tipo de válvulas, balloon expandable y self-expanding. Pero muchos están haciendo con gran éxito, yo estoy a favor de eso, marcapaseo con la guía. Ahí no va a tener nunca una perforación del ventrículo derecho, no va a tener nunca un hematoma de la vena en la pierna. Y funciona exactamente igual. ¿Eso te contesta la pregunta? Yo quería... Sí, por supuesto. Pero me parece que a lo mejor estaba diciendo si vos marcapaseás durante el momento de colocar la válvula. No, también yo no lo hago, pero hay varios operadores que les gusta marcapasear a 100, 120 y dicen que hay más estabilidad. Y he visto esos casos yo y se ve igual, no hay nada distinto. No parece producir ningún daño al paciente. Así que si te gusta marcapasear a 100, 120, yo no conozco ninguna contraindicación para hacerlo y puede que ayude, no estoy seguro. ¿Cuántos de ustedes marcapasean? Nosotros, Augusto, nunca marcapaseamos durante el implante. Okay. Nunca. Con la pórtico. Nunca, ni una vez. Nosotros marcapaseamos durante el implante. Cuando tiene mucha extrasístole ventricular, claro, es una buena medida llevar una frecuencia más estable. Sí. Yo quería agregar, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo también con Antonio. Yo creo que he marcapaseado 1 o 2 pacientes cuando tenía mucha extrasístole. Y con respecto, para contestarle a Oscar, con respecto a la predilatación, con Oscar hicimos la predilatación que él preguntó, con Oscar hicimos bastantes casos y casos con anillos muy calcificados. Yo creo que en esos anillos muy calcificados, como pórtico tiene una fuerza de expansión un poco menor que el resto de las válvulas, en esos anillos calcificados uno puede ser un poco más gentil
en la predilatación para lograr que cuando uno libere la válvula, sobre todo si uno la quiere poner shadow, evitar la postdilatación. Pero como dijo el doctor Pichar, uno puede postdilatar teniendo como tip que cuando uno postdilata una válvula que está alta, hacer un push en el shaft del balón como para disminuir el riesgo de pop-up. Claro, si estás muy alto, a 0 o 1 milímetro, todavía puedes postdilatar, pero empuja un poco en el shaft del balón para que no salte para atrás. Predilatación. Las pocas veces que hemos hecho sin predilatación, al final decimos, uy, deberíamos haber predilatado. Ahora, a pesar de eso, en Europa están haciendo más o menos 30% de los casos sin predilatación y aparentemente con gran éxito. Así que es algo que vamos a aprender en el futuro próximo. Una pregunta al doctor Pichar, a los panelistas en general con respecto a la pre y la postdilatación. ¿Qué opinan ustedes de la colocación del balón 2-1, 2/3 aórtico, 1/3 ventricular, a fin de no tocar tanto el septum membranoso y disminuir la posibilidad de bloqueo? Ese es el tren nuevo, la tendencia nueva, es de no tocar el tracto de salida, así que poner el balón también más alto. Sí. Y de hecho muchos bloqueos empiezan cuando vos haces la valvuloplastia. Claro. Si vos te fijas, hay muchos trastornos de conducción ya empiezan cuando uno hace la valvuloplastia. Claro. Antes de implantar y eso es porque estás inflando el balón muy abajo. Muy abajo, sí. Sí, la tendencia nueva, y lo recomiendo a todos ustedes, inflen más alto. Lo más alto posible. Yo no quiero ser el verduro, pero estamos 20 minutos pasados de este fantástico webinar que hicieron todos ustedes. Me parece que tenemos que agradecer al doctor Pichar por su participación, a los panelistas de lujo que tuvimos hoy, a toda la audiencia, que vemos que hubo más de 80 personas conectadas, y bueno, deberíamos dar por finalizado, porque si no nos podemos extender hasta las 10 de la noche. Carla ya la convencimos, así que creo que... Está totalmente convencida. Está convencida. No estoy seguro. Yo les agradezco que me hayan invitado, fue un placer de estar con ustedes. No, un gusto, Augusto, que haya estado con nosotros. Adiós. Un gustazo. Muchas gracias en nombre del CASI y del doctor Diego Greenfield, que está en un avión en este momento y no pudo estar. Muchas gracias a todos. A nombre de Abbott, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los panelistas. Que estén muy bien. Chao, chao.